Hermanos, ahí donde están en sus hogares, los invito a que adoren otra vez, hermanos, este domingo. Espero que estén bien. Hay que inclinar nuestros rostros y darle gracias al Señor. Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Te queremos adorar esta mañana, Señor, desde nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú eres. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Señor. Recibe la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 2 al 6 declara que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la iré perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Bendiciones a todo el cuerpo de Cristo,
dando gracias al Padre y al Hijo por su gracia impartida en cada uno de nosotros, pues como hijos de Dios estamos completos en todo, gracias a la vida en plenitud que el Padre nos ha dado en su Hijo. La serie que hemos estado impartiendo es el orden celestial de nuestra alma redimida. En su desarrollo hemos estado hablando de los enemigos de nuestra alma redimida. Hablamos de la concupiscencia, los pecados engendrados en el alma, las 6 diferentes mentalidades del pecado, y la última vez terminamos hablando de la mente de Cristo y su mentalidad espiritual ya operando en nuestras almas redimidas como parte de su orden celestial. Hoy vamos a hablar de otro enemigo de nuestra alma redimida, el sistema de las religiones de este mundo. El sistema de las religiones de este mundo. Las religiones de este mundo tratan de distorsionar la comunión que tenemos con el Padre y el Hijo. Alguien dijo, todo ser humano tiene o crea en sí mismo su propia religión. Vamos a definir lo que es religión. Religión es conjunto de creencias que encierran normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios que son propias de un determinado grupo humano o con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses, una visión particular del mundo, la naturaleza y el destino del hombre y la forma en que alguien debe vivir su vida diaria de acuerdo a su creencia. Vamos a hablar un poco para entender el concepto de la religión. Primero, la inclinación universal a la religión entre todas las naciones y en todas las condiciones sugiere que el hombre es religioso por naturaleza. Sin embargo, puesto que la naturaleza humana ha sido dañada por el pecado, la religión de la humanidad no regenerada es solo formal, sin contenido divino auténtico. Segundo, la religión representa el intento del hombre por entablar comunión con Dios bajo términos humanos combinados con verdades bíblicas. Por lo tanto, una religión en sí no es buena, pues lleva en sí los deseos, la mentalidad y las marcas de la caída. Por ejemplo, la religión crucificó a Cristo, aunque era una buena religión en lo que respecta a religión. Tercero, la revelación del verdadero conocimiento de Dios es inaccesible en la religión debido a lo finito y pecaminosidad del hombre y debido a que la fuente de revelación de Dios no está en sí en ninguna religión, sino que está en su Hijo solamente, el Verbo encarnado. Cuarto, el término religión rara vez se usa en la Biblia, pues está teniendo su fundamento y naturaleza en el humanismo y punto de vista del hombre natural. Es ajena a la esencia del pensamiento bíblico, que es la revelación completa de Cristo. El mundo, desde su punto de vista, cataloga la sincera devoción a Dios y Cristo como una religión. Primera de Juan 4:5 declara, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Ahora, desde el punto de vista de Cristo, entendamos que el cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros, nacidos de nuevo, engendrados por el Padre, entendidos en su nueva identidad y posición en Cristo, teniendo a Cristo como la única fuente y fundamento de la revelación del Padre y de su reino, establecidos en un nuevo pacto, no practican religión. La razón es porque Cristo nos introdujo a una comunión con el Padre y con Él. Hechos 2, 41, 42 declara, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 3 al 7 nos dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entendamos algo muy importante: la completa redención de la humanidad, la revelación del Padre y de su reino, la revelación de la Iglesia, la revelación del nuevo pacto. Todas estas verdades eternas son reveladas, comprendidas y impartidas por Cristo mismo. Primera de Corintios 1:30 declara: pero gracias a Él, ustedes unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Cristo, lo cual no es una religión, ni representa ninguna religión, es la única fuente por la cual Dios está hablándonos el día de hoy. Consideremos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, si queremos entender y conocer y entrar en una comunión eterna con Dios, necesitamos a Cristo como nuestra fuente y fundamento de las cosas eternas y reveladas por el Padre Celestial. Entonces, si Cristo ya está aquí, ¿por qué la raza humana insiste en abrazar el sistema religioso de este mundo de generación tras generación? Bueno, una de las respuestas está en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 29. Veamos estas escrituras. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes, que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que va contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres. Además, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Amados, entendamos esto. Cualquier religión, denominación, tradición, creencia relacionada a lo que acabamos de leer, que use las Escrituras y aún el nombre de Cristo y permita en sus organizaciones religiosas estilos de vida que practican la inmoralidad sexual, la idolatría
o cualquier tipo de adoración o servicio a seres creados combinan y hacen sus propias creencias o teología al mismo nivel y autoridad que la palabra de Dios, convirtiendo sus creencias como mandamientos de Dios, eso no es Cristo. No es reconocido por el Padre, pues es simplemente una religión humana tratando de llenar el vacío del hombre, que solo Cristo lo puede llenar, salvar y sanar. Consideremos la siguiente escritura, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Comprendamos dos cosas. Número uno, en este reino no se trata de hacer obras tras obras, sino el hacer la voluntad del Padre. Dos, solo un hijo nacido de nuevo, conformado a la imagen de Cristo, miembro activo en el cuerpo de Cristo, operando en la mente de Cristo, viviendo en la vida plena de Cristo y ministrando por el Espíritu Eterno, conoce y puede cumplir la voluntad del Padre. En este nuevo pacto, nadie que no haya nacido de nuevo puede hacer la voluntad del Padre, pues esta es revelada en Cristo y no en ninguna religión. El versículo sigue diciendo, 22, muchos me dirán en aquel día. El día aquí es el juicio del gran trono blanco, Revelación capítulo 20 del 11 al 15, y no el tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5:10 y 1 de Corintios 3, 11 al 15. El versículo sigue diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. El profetizar, el ministrar liberación y el hacer milagros, hermanos, son dones del Espíritu Santo, dado a hijos de Dios nacidos de nuevo en comunión con el Padre y con el Hijo. Lo que significa que este grupo de personas no eran hijos de Dios, nacidos de nuevo, y su fuente para ejercer tales dones no era el Espíritu Santo, sino otra fuente espiritual, que imitaba los dones del Espíritu Santo y la autoridad del nombre de Cristo. Este es un ejemplo del sistema de la religión de este mundo, que imita todo lo que Dios es de Él y le pertenece solamente a Él. Veamos lo siguiente, versículo 23 dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Note, este grupo de personas nunca entraron a tener una comunión con el Padre y con el Hijo. No eran personas salvas, sino falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores y falsos maestros. El versículo sigue diciendo, aléjense de mí, hacedores de maldad. Este grupo de personas entonces eran mercaderes de la fe, operando bajo un sistema religioso que manipulaban, engañaban, explotaban y seducían a las masas, utilizando el nombre de Dios y su palabra escrita, pero nunca su fuente fue el Cristo glorificado. Su gran maldad fue el no hacer la voluntad del Padre. Segunda Timoteo 2:19 declara esto, ponga atención. Sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme, o sea, no cambia, es inmutable. Teniendo este sello, conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Veamos entonces unos ejemplos de la mentalidad, naturaleza y operación del sistema de las religiones de este mundo. Sistema que no es saludable para ninguna alma redimida o no redimida, y menos para el todo de nuestra nueva creación celestial conformada a la imagen de Cristo. Tal sistema religioso de este mundo es operado por el espíritu del error. Ahora, no necesitamos decir nombre, pues Cristo dijo, por sus frutos los conocerán. Veamos. Primero, las religiones humanistas. Son aquellas religiones en donde el ser humano, no Cristo, viene a ser el eje, centro de la existencia, autoridad y fuente propia para definir la existencia del hombre y de la creación, poniendo a Dios y su palabra en un último plano. Esta enfatiza la dignidad, valor y capacidad del individuo para lograr su autorrealización a través de la razón, pero nunca en la fe de Cristo.
Algunas mencionan el nombre de Dios, pero según su conveniencia y no según la voluntad y verdades eternas del Padre. Debido a que no tienen como fundamento a Cristo en sus organizaciones, estas religiones empoderan la naturaleza humana, la cual está caída y es pecaminosa por naturaleza. Definen la existencia del hombre y de la creación según sus criterios y conocimiento desde su naturaleza caída. Efesios 4, 22, 24 declara esto. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Cualquier religión que no lleve a nuestra alma a despojarnos y hacer morir el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y sus deseos, es peligrosa para nuestras almas y debemos de desligarnos de ellas inmediatamente. Entendamos que la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos no puede ser redimida o corregida, necesita ser crucificada. Gálatas 5:24 declara: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Hoy en día podemos ver a jóvenes y adultos que son una cosa en las congregaciones, pero en las redes sociales manifiestan otra personalidad llena de vanidad y sensualidad, dando a entender que estos practican una religión humanista y no han experimentado el arrepentimiento y nacimiento genuino que solo el Padre lo da. Hablemos ahora de las religiones materialistas. Las religiones materialistas. Estas religiones tienen el pensamiento que entre más cosas materiales y financieras tenga la persona, esto los hace ser bendecidos, prósperos y les da la idea que Dios mismo está con ellos debido a sus riquezas terrenales. De estas religiones proviene una rama de la religión cristiana llamada el Evangelio de la Prosperidad. Juan 3:31 declara: el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. Entendamos que nuestras almas ahora redimidas han sido desligadas totalmente a las inclinaciones, a la avaricia y deseos a las cosas materiales y al dinero. Colosenses capítulo 3, versículo 1-3 declara: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es así debido a que todas las finanzas y las cosas materiales que se nos dan, ahora que estamos en Cristo, son una añadidura legal para los hijos de Dios y son una prioridad secundaria. Pues el interés del Padre es que nuestras almas se interesen y busquen más las cosas celestiales, eternas, imperecederas e inconmovibles. En este reino se nos hace administradores de tales bendiciones materiales y terrenales y se nos quita la mentalidad caída de consumistas y de que somos los dueños de ellas. Nada es nuestro, amados. Todo en Cristo se nos ha confiado para que lo administremos y de esa manera podamos cumplir su voluntad eterna, expandir su reino, bendecir a otros y suplir para nuestras propias necesidades. Pero las religiones materialistas y terrenales ministran lo contrario a las almas, llevándolas a pensar que si no son prósperos terrenalmente, es que Dios no está con ellos. Llevan a las personas a hacer pactos financieros con Dios para que supuestamente salgan de la pobreza, cuando el problema de no tener recursos es, número uno, debido a la naturaleza caída operando en una mentalidad destructiva y derrochadora de bienes que aprisiona el alma de las personas. Dos, y a la falta del desarrollo de una mentalidad administrativa que opera según la mente y deseos del Espíritu Santo.
Filipenses 3, 17, 19 declara: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Toda religión que someta y seduzca el alma, la lleve a hacer pactos financieros con Dios para recibir sanidad, solucionar problemas, deshacerse de la pobreza o hacerse rico, lleve el alma a depender, poner su esperanza en cosas terrenales y fundamentar la fe y la fidelidad de Dios según la abundancia de cosas materiales que se tiene, son religiones dañinas para el alma redimida y enemigas de la gracia en Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, usted está completo en todo. Juan 1:16 declara: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ya no hay necesidad de pactos, pues todo hijo de Dios está ya establecido en un nuevo pacto eterno, en donde Dios nos ha dado todas las cosas ya en Cristo. Ahora hablemos de las religiones almáticas. Las religiones almáticas. Estas religiones son aquellas que inclinan a las personas a una fe, a un Dios y a un espíritu ambiental. O sea, si yo no siento a Dios en mi alma, entonces Dios no está aquí. Si yo no lloro, entonces Dios no me tocó. Si no caí al suelo, el espíritu no me llenó. Si no pusieron manos sobre mí, Dios me ignoró. Si el predicador no gritó y saltó, entonces no hubo ni se sintió la unción. Si no ocurrió nada sobrenatural en el servicio, entonces Dios no se movió. Estas son las mentalidades de esta religión almática. También hacen que las almas dependan de un ungido y de su toque. Juan 3:8 declara: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Las cosas espirituales, amados, se entienden, se reciben y se disciernen por medio del Espíritu y no por medio del alma. Cuando son impartidas y experimentadas en nuestro espíritu, entonces las expresamos genuinamente por medio de nuestras almas. Pero las religiones almáticas se inclinan más a lo almático que al desarrollo de la vida del espíritu. Instruye el palpar, sentir, entender a Dios, la fe y su presencia por medio del sentir, por medio de emociones y sentimientos, y no por medio de la revelación, conocimiento, sabiduría espiritual y renovación del entendimiento en lo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús y estableció ya en su palabra eterna. Así que necesitamos entender que todo nuestro ser almático debe de operar según el orden y la voluntad celestial, según la paz, justicia y gozo del reino en donde ya hemos sido trasladados. Este tipo de religiones almáticas, crean también en las almas el practicar una religiosidad que basa la fe en las cosas externas y palpables y basa su esperanza en el estado anímico de las personas. Si la persona está feliz, canta alabanzas. Pero si algo le salió mal, ya no canta, sino que se queja. Este tipo de religiosidad nunca empodera ni desarrolla en los creyentes, y menos en los inconversos, la identidad y posición que ya tenemos en Cristo, ni promueve la madurez espiritual en las almas, ni tampoco desarrolla la nueva vida que se recibe en la nueva creación que Dios nos da a nosotros sus hijos. Entendamos que es por medio de nuestras almas que podemos expresar emociones, sentimientos, actitudes.
pero nunca un sentimiento o una emoción deben de definir las realidades de Dios y su palabra, ya que estas realidades las entendemos y experimentamos por medio de nuestro espíritu vivificado, llevando a nuestra alma a expresar lo que hemos experimentado genuinamente en el Espíritu Santo. Es cuando se practica una religiosidad almática que se producen, oído a esto, amados, que se producen divisiones, pleitos, enemistades, grupitos, acepciones de personas, discriminación en las congregaciones que profesan una fe. Primera de Corintios 3:1-3 declara: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras que haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Toda religión y sus prácticas que no trabajan con el alma, repito, que no trabajan con el alma para transformar su carácter al de Cristo, empoderar el alma para que ésta haga morir en sí las obras de la carne, entrenar a sujetar la vida almática a la vida, mentalidad y deseo del Espíritu, trabajar en edificar el alma con madurez y entendimiento claro de la vida del Espíritu, preocuparse que las almas se renueven en el entendimiento de su mente para que entiendan perfectamente la voluntad de Dios para ellos y estos dejen de depender del sentir y del palpar. Esta religión y práctica es dañina y estorba a la obra del Espíritu Santo en las almas. La profesión correcta en Cristo para nuestras almas es aquella que la renueva en el entendimiento, la conforma continuamente a Cristo, la santifica diariamente, produce madurez en el alma y la lleva de un nivel de gloria a otro nivel de gloria en obediencia y entendimiento de la voluntad del Padre. Hablemos ahora de las religiones místicas. Las religiones místicas. La palabra mística significa actividad espiritual que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad por diversos medios. Estas religiones, amados, tienen otros medios para comunicarse con lo divino espiritual, no tanto con el Padre y con su Hijo, sino con divinidades, fuerzas o dioses. Colosenses 2:8 declara: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. El pensamiento de estas religiones es que el hombre alcance ese nivel de perfección a la altura de una divinidad por medio de procesos, reencarnaciones, niveles y grados. Estas religiones hacen a un lado el problema de la humanidad, que es el pecado, sus juicios y la condenación eterna. Segunda de Corintios 4:3-4 declara: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Toda religión, creencia que no le hace ver al hombre su naturaleza pecaminosa, no le confronta al hombre de su necesidad de arrepentimiento, la necesidad de un nuevo nacimiento y todo lo que tiene que ver con el evangelio de Cristo, es una religión promovida por el dominio de las tinieblas y necesita ser rechazada. Hablemos ahora de las religiones dogmáticas. Las religiones dogmáticas. La palabra dogma significa punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Estas religiones son aquellas que han sido fundadas por hombres o grupos de teólogos, los cuales han ajustado la palabra de Dios a sus propias liturgias. Liturgia significa conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas.
Han ajustado la palabra de Dios a sus propias liturgias sin tomar en cuenta el total mensaje del Evangelio del Reino. Estas religiones escogen escrituras específicas, mixtean los pactos bíblicos del Antiguo Testamento y el Nuevo y establecen sus propias creencias y prácticas según les convenga más a su organización o a su fundador. El peligro aquí está que esta clase de religiosidad tiende a manipular, controlar, encajonar a las almas por medio del miedo, temor y juicio. Y esto es así debido al aprovechamiento de la ignorancia de las personas en cuanto a la total verdad y revelación de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 11, 13, 15 declara: tales individuos son falsos apóstoles, obreros, estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de la luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá a lo que merecen sus acciones. Amados, nosotros servimos a Cristo y al Padre y a su reino en amor, no en temor, ni en miedo, ni bajo una condenación. Entendamos eso. Recordemos que todo miembro de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo, no practica una religión dogmática, sino una comunión. ¿Qué practicamos los hijos de Dios? Una comunión. ¿Con quién? Con el Padre y con el Hijo. No una religión. Y esta comunión empieza en recibir y creer en Cristo mismo. El Padre nos engendra llevándonos a nacer de nuevo y luego el Espíritu Santo empieza la obra de renovación, conformación, transformación y santificación en nuestras almas redimidas. El propósito es el de ser tal como Cristo es. Gálatas capítulo 1, 6, 11 declara: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Suena familiar, ¿verdad? Especialmente en los tiempos de hoy. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Hablemos un poco acerca de las denominaciones. Denominaciones, en el sentido cristiano del término, son organizaciones religiosas que funcionan con un nombre, una estructura y una doctrina en común. Hoy en día muchas denominaciones, y usualmente cada denominación, ya tienen establecidas sus creencias, prácticas de fe y doctrinas. Entonces, lo que todo hijo de Dios creyente y almas que en realidad y genuinamente quieren entrar en esa comunión eterna con el Padre y con el Hijo, necesitan asegurarse que la denominación a quien pertenecen tengan por lo menos las siguientes características. Ponga atención a esto. Primera característica: que operen y sean entendidos en el nuevo pacto. Que Cristo sea el fundamento y el centro de todas sus prácticas o liturgias. Que representen y sean embajadores del reino de Dios y no tanto de su organización. Que establezca y procure la unidad del cuerpo de Cristo. Que capacite, edifique el cuerpo de Cristo con los dones y funciones ministeriales completos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y todos los demás. Todos, no solo uno, todos los dones ministeriales. Que desarrolle la vida de cada hijo de Dios a la plenitud de su llamado y dones ministeriales para que sean miembros efectivos y competentes en el nuevo pacto. Estas características son algunas de las cuales las denominaciones deben estar sujetas. Concluyo con esto, amados, reyes y sacerdotes, amados hijos de Dios.
El orden celestial de nuestra alma redimida es entonces el de mantenerse estable en comunión con el Padre y con el Hijo, y no el de estar sujetos a una religión vacía que no imparte vida, que no desarrolle la vida de Cristo y no nos lleve a la libertad plena del Espíritu. Escuche esto, es comunión, no es religión. Cristo y su revelación, y no dogmas que esclavizan y llenan de temor a las almas. Bueno, amados, hemos terminado esta sesión y vamos a orar en este momento en el nombre de Cristo ante el Padre Celestial. Y queremos orar en este momento en Cristo Jesús para que cada hijo de Dios, para que cada creyente genuino podamos crecer, desarrollarnos, arraigarnos, profundizarnos en la comunión con el Padre y con el Hijo. Oramos para que el Espíritu de Dios nos dé el discernimiento, el poder y la gracia para que abandonemos toda práctica religiosa o religión de este mundo, o prácticas o creencias que heredamos de nuestros antepasados o de nuestras familiares y que han sido tradición por años, por generaciones en nuestras familias, pero son tradiciones que van en contra de Cristo y la doctrina del reino. Oramos que nuestra vida en Cristo esté siempre fundamentada y seamos edificados siempre, en todo momento, en Cristo. Oramos que el Espíritu Santo continúe desarrollando esta comunión en nosotros por medio de su renovación, conformación a la imagen de Cristo y santificación de nuestras almas a la imagen del Cristo glorificado. Oramos también que cada día estemos bien arraigados, cimentados y fundamentados como piedras vivas en el cuerpo de Cristo, sin movernos a pesar de las nuevas y viejas religiones, teologías y estilos de vida religiosos e inmorales que están surgiendo el día de hoy y que tristemente muchas denominaciones cristianas están permitiendo hasta el día de hoy. Oramos que nos mantengamos en todo momento, en toda época, tiempo y sazón, nos mantengamos en la verdad, santidad y pureza y madurez que son en Cristo Jesús, nuestro modelo, nuestro diseño, a quien debemos de imitar y ser conformados. Amén. Amados, hemos terminado esta serie. Muy pronto estaremos introduciendo otra serie. Solamente sigamos orando, ¿verdad?, por todo lo que sigue pasando allá afuera. Envío un mensaje de exhortación a todos los santos, que no se descuide, que siga las reglas y los consejos que nuestro Estado nos está dando, siga todas las preocupaciones en todo lugar, no descuide de seguir el consejo que se nos da para que podamos ayudar a detener las infecciones, ¿verdad?, que está promoviendo este virus. Sigamos adelante orando unos por otros, amados, y muy pronto ya estaremos congregándonos y estaremos aplicando a todas las leyes y las normas que el Estado de California nos demanda que establezcamos en los lugares de congregarnos. Así que oremos, amados, seamos cuidadosos, respetuosos y seamos ejemplo ante un mundo que necesita ver a Cristo, mayormente en estos últimos días. Muchas gracias, les amamos en Cristo Jesús. Bendiciones. El amor de Dios es un amor que siempre me recibe de vuelta y de vuelta, como si nunca me hubiera ido, como si nunca me hubiera ido. No puedo olvidar todo lo que has hecho por mí. No
amándome. ¿Qué puedo decir? Estoy enamorada, aquí para quedarme contigo, Señor. ¿Qué puedo decir? Estoy enamorada, aquí para quedarme contigo, Señor. ¿Por qué me iría? ¿Por qué me iría? ¿Por qué me iría? ¿Por qué me
Señor.